Al principio de este año, el primer domingo de enero, aunque lo estuvimos anunciando los últimos domingos de diciembre y creo que empezamos desde noviembre del año pasado, lanzamos el reto en esta congregación de leer la Biblia en un año. No sé si ya se les olvidó, pero a mí no se me ha olvidado, ¿verdad? Entonces repartimos unas hojitas en donde teníamos todo un diagrama desde Génesis hasta Apocalipsis, de varios capítulos diarios. Generalmente son 3 o 4 capítulos diarios, y dijimos que en este año nos íbamos a proponer como iglesia individualmente leer la Biblia en un año. Yo los animo a seguir haciéndolo. Y esta predicación esta mañana se llama ¿por qué debemos estudiar la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Vayan conmigo. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Y fíjate lo que dice el versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías le dio el libro a este hombre llamado Safán y lo leyó. Y vinieron luego el escriba Safán al rey, que era el rey Josías, y dio cuenta al rey y le dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en el poder de los que hacen la obra, que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Fíjate, hermano, el contexto de la historia que te acabo de leer aquí en Segunda de Reyes capítulo 22 es, si tú bien lo recuerdas, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte era llamado Israel, el reino del sur era llamado Judá. Y el reino del norte, los dos reinos la regaron, ¿verdad? Los dos reinos fracasaron, los dos reinos se volvieron a la idolatría, los dos reinos se volvieron al pecado. Pero primero fue castigado, vamos a llamarlo así, o corregido el reino del norte. Y vino el imperio asirio y derribó el reino del norte y tomó su capital, que era Samaria, y destruyeron la capital, destruyeron las ciudades, mataron a un montón de gente y se llevaron cautivos a todos los habitantes de el reino del norte o de Israel. Ahora, para este tiempo de Segunda de Reyes capítulo 22, el reino del norte ya no existe. El reino del norte ya fue llevado cautivo a Asiria. Asiria ya devastó la nación y ya se llevaron cautivos a toda la población. Pero tristemente, hermano, el reino del sur o Judá no aprendió la lección. Y déjame decirte algo, es increíble cuando tú lees allí Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes y Primera de Crónicas, cuando tú lees la historia bíblica, tristemente, hermano, Judá, que tenía el templo, que tenía a los levitas allí con ellos, no aprendieron la lección. Y el templo de Salomón, el templo que Salomón había edificado, fue llenado de inmundicia idolátrica y fue puesto en el olvido, ¿verdad? Una parte del templo había sido llenado de idolatría y otra parte del templo estaba olvidada. Ahora, la pregunta es, ¿qué significaba el templo? El templo significaba un lugar de oración y adoración. El templo significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. El templo significaba el lugar donde se conocía la voluntad de Dios. Y el templo significaba un lugar para el arrepentimiento. Y cuando comienza a gobernar Josías, si tú lees, ahí leímos Segunda de Reyes, pero si tú lees la misma historia, no la busques, pero en Segunda de Crónicas, tú lees, hermano, que Josías se volvió a Dios, que Josías buscaba al Señor y tenía 16 años
Y él dijo, yo tengo que hacer algo con el templo porque no es posible que el templo esté en esta condición. Y entonces mandó levitas que arreglaran el templo y los puso a trabajar en la obra del templo y volvieron a reconstruir el templo. Y cuando estaban reconstruyendo el templo, de repente encontraron un libro ahí en medio de todos los escombros, en medio de toda la basura, en medio de todas las telarañas, en medio de las cucarachas que estaban corriendo por ahí, los ratones, las arañas, ¿verdad? Estaban ahí buscando, escarbando, sacando las cosas y dijeron, mira, aquí hay un libro. Y entonces tomaron el libro que seguramente eran algunos rollos, ¿no? Y tomaron el rollo y dijeron, ¿qué es esto? Y entonces lo abrieron y cuando empezaron a leer se dieron cuenta que era la ley. Todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, algunas historias del primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, tal vez las historias de jueces, de Josué. Y cuando empezaron a leer dijeron, wow, esto es la ley. Y entonces lo guardaron y llegaron con el rey Josías. Le dijeron, rey Josías, aquí tenemos el reporte de todo lo que se ha estado haciendo en el templo, porque el rey Josías mandó que toda la gente aportara dinero de corazón, ¿verdad? Como ofrendas voluntarias para la reconstrucción del templo. Y entonces dijeron, mira, este es el dinero que hallamos en el templo de la gente que ha ido y ha ofrecido dinero para que el templo se reconstruya. Y aquí está el reporte de los albañiles, de los arquitectos, de los ingenieros. Y también te queremos decir que encontramos este rollo, encontramos este libro. Y el rey dijo, a ver, ¿y qué es? Léanmelo. Y entonces lo extendieron y comienzan a leerlo y el rey se conmueve, el rey se impacta. Y le leyeron una buena parte, hermano, porque llega el punto en donde el rey comienza a llorar y dice, ¿qué nos va a pasar? Hemos violado la ley de Dios, hemos olvidado la ley del Señor y merecemos un castigo. Aquí dice que Dios nos va a castigar si nos alejamos, que Dios nos va a castigar si nosotros nos volvemos a la idolatría y a la inmundicia, y es lo que hemos hecho. ¿Qué nos va a suceder? Ahora, yo quiero decirte, hermano, que nosotros también corremos el riesgo de abandonar o de poner idolatría dentro del templo de nuestro corazón donde habita el Espíritu Santo. Y solo por haber escuchado las palabras de la ley, Josías rasga sus vestidos en señal de luto y de tristeza, porque fue el Espíritu Santo, hermano, el que trajo revelación de cómo era que habían ofendido y abandonado a Dios. Y entonces lo que hace inmediatamente Josías es consultar a Dios y preguntarle qué nos va a pasar, qué va a hacer de nosotros. Pregúntenle al Señor. Manda a los sacerdotes que le acaban de traer el libro y le dicen, pregúntenle al Señor, ¿qué nos va a pasar? Y entonces van, fíjate qué interesante, llegan con una profetisa, porque no había profetas. La situación estaba tan terrible que Dios tenía o tuvo que levantar a una mujer para profetizar. Wow. Y entonces llegan con esta profetisa y la profetisa les responde ahí en Segunda de Reyes, les dice, díganle al rey que sí, que efectivamente yo voy a traer castigo sobre esta nación porque dejaron el manantial de vida y corrieron a cisternas rotas que no retienen agua. Díganle al rey que sí, que Judá me ha ofendido a mí, Dios, con todas sus idolatrías y con todas sus injusticias, porque han torcido el derecho del pobre, han recibido sobornos por los ricos, se han, ¿cómo se dice esto? Encajado con las viudas, con los huérfanos. Los ricos se han hecho más ricos, los pobres se han hecho más pobres.
No tienen misericordia, no tienen amor entre ellos. Entonces díganle al rey que los mandó que yo digo que sí voy a traer castigo sobre esta nación. Pero, dice el versículo 18, ve conmigo ahí, Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 18. Dice, pero o más al rey de Judá que los ha enviado para que preguntaran a Jehová, le dirán así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón, escucha, se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he escuchado. Y lo que le dice, voltéame a ver, es: lo que voy a mandar a este pueblo no lo voy a mandar en tus días, lo voy a mandar más adelante, solo porque tú te enterneciste al escuchar mi palabra. Dios vio, hermano, que el corazón de Josías se enterneció y se humilló por causa de lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y déjame decirte algo: solo el Espíritu Santo puede darnos revelación y traer cambios a nuestras vidas cuando estudiamos y escudriñamos la palabra de Dios. Fíjate lo que sucedió a continuación en el capítulo 23, en el versículo 4. Después de que leyó toda la ley, vino un avivamiento. Y entonces dice, mandó el rey, estoy ahí en el capítulo 23, en el verso 4. Dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacaran del templo de Jehová. Escucha lo que van a sacar, hermano: todos los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Acera y para todo el ejército de los cielos, la luna, las estrellas, los signos del zodiaco. Dice, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras, que entre paréntesis te digo, no eran de la tribu de Leví. Dice que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. O sea, todo el territorio estaba lleno de idolatría. Dice, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco. Hermano, entonces no es bueno que yo lea mi signo cada mañana. Claro que no. Eso es del diablo, eso es pecado, es idolatría. Pero hermano, es que yo soy Tauro, ¿verdad? ¿Y qué cree? Que cuando lo leo me sale ciertísimo. Me dice, hoy te va a suceder algo bueno o malo, quién sabe. Y es ciertísimo, hermano, porque a veces me pasan cosas buenas y a veces me pasan cosas malas. Hermano, no te dejes engañar, ¿verdad? No te dejes engañar, eso es demoníaco. Y esta gente, escúchame, la gente del pueblo de Judá habían metido al templo que Salomón había hecho, el templo que Salomón había dedicado. Dentro del templo había estatuas de Baal, había estatuas de Acera, había estatuas de Cáncer, de Géminis, de ¿cómo se llama esto? Tauro, no sé los signos, díganme eso, ustedes que leen los signos, sóplenme. ¿Verdad? Habían metido cosas ahí terribles. Y fíjate, dice, a todo el ejército de los cielos, versículo 6, hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó. ¿Qué debo hacer, hermano, con mi signo del zodiaco que traigo aquí cargando, que es de oro y me lo regaló mi abuelita? Quemarlo. ¿Y qué debo hacer con el anillo que tengo de Piscis aquí, grandote? Quemarlo. Dice, y lo quemó, dice, en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Y además, esto ya, el versículo 7, hermano, es el colmo. El colmo de los colmos. Dice, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. ¿Que estaban en dónde, hermano?
prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres prostitutas de Acera tiendas para, no dice así, pero yo lo agrego porque así es, ¿verdad? Tiendas para Acera. ¿Qué era esto de prostitución idolátrica? Era que ahí había hombres y había mujeres, sacerdotes y sacerdotisas paganos, sacerdotes Acera, sacerdotisas de Acera, que cuando la persona quería recibir una palabra de ese Dios con D minúscula de Acera, porque Acera, escúchame, Acera era conocida como Astoret, los babilonios la conocían como Istar y era la madre de todos los dioses, era conocida como la esposa y al mismo tiempo la madre de Baal, era la esposa y la madre de Baal. Era la diosa de la fertilidad, era la diosa del amor sexual y fue una de las principales deidades de los cananeos, de los filisteos, de los sidonios, de los babilonios. Y luego continuó con los griegos y continuó hasta los romanos. Escúchame, y esta diosa, cuando tú venías a consultar a esta diosa con D minúscula, entonces tú llegabas como hombre, ¿verdad? Y iba con una prostituta y le decía, quiero tener una revelación de la diosa Istar. Quiero que me digas si me voy a Monterrey o me quedo en Morelia. Quiero que me digas si abro el negocio de tacos o de tamales. Y entonces la diosa decía, muy bien, tu cobro, ¿verdad? Entonces yo echaba ahí el cobro de la prostituta, entrábamos a un cuarto, teníamos relaciones sexuales y en medio de la, ¿cómo se dice esto? En medio del éxtasis, la mujer tenía una revelación y decía que te vayas a Monterrey o que te quedes en Morelia o que vendas tamales. Imagínate, hermano. Eso se hacía dentro del templo de Jehová. Ahora, yo era hombre y podía ir con una mujer prostituta, pero también podía ser hombre e ir con un prostituto, con un hombre sacerdote de Acera y decirle, yo no quiero tener una relación con la mujer, quiero tener una relación contigo. O sea, había ahí promiscuidad sexual y había ahí lesbianismo y había homosexualismo. Y eso estaba dentro del templo de Jehová. ¡Wow! Y Josías dice, basta, se acabó. No podemos seguir tolerando esta situación. Y entonces manda sacar a todas estas prostitutas y prostitutos, no sé si diga así, ¿verdad? Pero los manda sacar y los manda matar y manda sacar toda la inmundicia. Escúchame, hermano, cuando no leemos la palabra corremos el riesgo. Todo era porque la palabra de Dios había sido olvidada. Todo era porque la palabra había estado arrumbada por años y nadie se había preocupado ¿y dónde quedó la ley? ¿Dónde quedó la palabra? ¿Qué dice Dios? Y como la palabra se olvidó, vino un desastre espiritual y vino un desastre moral y vino un desastre físico al pueblo de Israel. Y nosotros corremos el riesgo, hermano, cuando olvidamos esta palabra, cuando esta palabra no es la base de nuestra vida, cuando esta palabra no es el centro de nuestra vida, corremos el riesgo de meter prostitución idolátrica, de meter inmundicia, de meter idolatría dentro de nuestro corazón. Y luego tiene que venir Jesús y tiene que andar volcando mesas y bateando sillas y dando latigazos a diestra y a siniestra porque hemos convertido la casa de Dios en un mercado. Y cuando hablo de la casa de Dios no hablo de este lugar no es la casa de Dios, la casa de Dios es tu corazón, tu vida, porque ahí mora el Espíritu Santo. Escudriñar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, trajo como resultado un avivamiento a la vida de Josías y a toda la nación y regresaron a los caminos de Dios, sacando y echando fuera toda la idolatría inmunda que había dentro del templo. Y es lo mismo que puede hacer la palabra de Dios en nuestras vidas, hermano, cuando hay un verdadero arrepentimiento. La palabra de Dios trae un verdadero arrepentimiento a nosotros y entonces el Espíritu Santo nos impulsa a sacar de nuestra vida toda la inmundicia que hay dentro de nuestro corazón para ser verdaderamente libres. Ahora, pero yo te quiero preguntar esta mañana, ¿qué más beneficios obtenemos al estudiar
la palabra de Dios. Y yo tengo, creo que son 6 beneficios, ¿verdad? 6 beneficios que vienen a nuestra vida cuando estudiamos, escudriñamos la palabra de Dios. Fíjate, número 1, el primer beneficio que tenemos es que conocemos su voluntad. Bueno, aunque número 1 sería que echamos fuera de nuestra vida toda la inmundicia, ¿no? Pero bueno, ese se los regalé, ese punto se los regalé, ¿no? Pero el punto número 1, conocemos su voluntad. Salmo capítulo 119. Y fíjate lo que dice el versículo 35. Dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella, en tus mandamientos, en la senda de tus mandamientos tengo mi voluntad. La palabra de Dios debe ser nuestra voluntad. En esta semana me preguntaron, y esa podría ser una buena pregunta para contestar un jueves, ¿no? Me preguntaron en esta semana, ¿debemos tatuarnos o no debemos tatuarnos? Bueno, la respuesta debe ser, ¿qué dice la Biblia? Y se los voy a dejar en suspenso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Debemos o no debemos tatuarnos? Ahora, alguien puede decir, no, pero ¿cuál es mi voluntad? Es que, hermano, mi voluntad es que se me ve bien padre aquí unas letras chinas que me voy a poner en el brazo. Es más, hermano, mire, me voy a tatuar cosas cristianas, me voy a tatuar todo el Salmo 119 en la espalda. ¿Verdad? Todo el 119 en la espalda. Es cristiano, hermano. Me voy a poner Jesús salva aquí, ¿verdad? Me lo voy a poner Jesús salva. Y entonces cuando ande así en camisita y me levante acá para que se me vean mis músculos, la gente va a ver y yo le haga así al conejo, entonces va Jesús salva, ¿no? O sea, es que es cristiano. Bueno, sí, esa es tu voluntad. Hermano, ¿me debo casar con una muchacha pagana o con un muchacho pagano o tiene que ser cristiano? Porque mi voluntad es casarme con esta muchachona que me guiñó el ojo y no es muy cristiana. Bueno, no es nada cristiana, pero está bien bonita, ¿verdad? Entonces, esa es mi voluntad. No, pero es que ya somos hijos de Dios, ya somos cristianos. Ya no se trata de cuál es mi voluntad, ahora se trata de cuál es su voluntad. ¿Qué dice su palabra? Porque cuando hacemos nuestra voluntad nos va mal. Pero cuando hacemos su voluntad, y vamos a responder si debemos o no debemos tatuarnos, con lo que la Biblia dice, un jueves de estos, así que venga, ¿no? Porque en la Biblia yo entiendo lo que Él quiere. Aquí en la palabra yo entiendo lo que Dios quiere. Yo entiendo lo que Dios desea. Yo entiendo lo que a Él le gusta que yo haga. Yo entiendo lo que a Él le desagrada, lo que a Él le molesta. ¿Dónde lo veo, hermano? Aquí en la palabra de Dios. Y entonces, cuando yo la estudio, cuando yo la escudriño, cuando yo la leo, cuando yo busco en ella la voluntad de Dios, eso me lleva a vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Es que, hermano, la voluntad de Dios a mí no me gusta. Bueno, ese es otro problema, ¿verdad? Pero esta es su voluntad. La cosa es que cuando tú encuentras aquí la voluntad de Dios y la sigues, entonces te va bien. Y cuando la rechazas o la ignoras o te rebelas y dices, bueno, eso es lo que dice aquí, pero a mí no me importa, yo voy a hacer lo que a mí se me da mi gana, pues entonces te metes en un montón de problemas innecesarios. Número 2, conocemos su carácter. ¿El carácter de quién? El carácter de Dios. Fíjate este versículo muy interesante, Jeremías capítulo 9, versículo 24. Y te lo voy a leer, me gustó la Nueva Traducción Viviente. Me gustó cómo lo traduce. Tú puedes leerlo ahí en tu Reina Valera 60 si la traes, o si traes alguna otra versión está bien, pero te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Fíjate, Jeremías 9:24 dice, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto. Reina Valera dice, en entenderme y conocerme. Y la Nueva Traducción Viviente dice, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor
Señor, escucha, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. ¿En cuáles cosas? En las dos cosas, en el amor y en la justicia. Y luego termina diciendo, yo el Señor he hablado. O sea, dice la palabra, el que se va a jactar de algo, el que se va a enorgullecer de algo, jáctese o enorgullezcase de conocerme, de conocer que yo soy un Dios, número uno, amoroso y número uno, justo. Y en mi justicia y en mi amor, yo soy extremadamente, increíblemente bien balanceado. No soy más justo que amoroso, no soy más amoroso que justo. Soy perfecto en justicia y en amor. ¡Wow! Como no lo conocemos, pensamos que Dios es malo, pensamos que Dios es injusto, pensamos que Dios es iracundo, pensamos que Dios es un Dios enojón, vengativo. Pensamos, porque no le conocemos, pensamos que Dios nos abandona o nos deja en el peor momento de nuestra vida. Pensamos que Dios no nos escucha nuestra oración. Pensamos que Dios ya no nos oye. Pensamos que Dios, porque no lo conocemos, pensamos que Dios está enojado con nosotros porque hemos pecado. Y esto es porque no le conocemos, porque no estudiamos la palabra de Dios, porque no conocemos su carácter ni su forma de actuar. Cuando estudiamos la palabra nos damos cuenta de lo que Él hace, quién es Él y por qué actúa de tal o cual forma o de tal o cual manera. Y nos damos cuenta cuando estudiamos la palabra, hermano, que Él es santo y Él es justo, que Él es un Dios que puede sanar, que puede liberar, que puede restaurar. Que Él es un Dios que aborrece el pecado, pero ama al pecador y nos llama al arrepentimiento. Que Él es un Dios que vino a dar su vida por nosotros para darnos salvación. Que Él es un Dios eterno, el alfa, el omega, principio, el fin. Por eso mencionamos sus nombres en la oración. Yo no sé si te has dado cuenta, pero cuando oramos estos jueves pasados, estos 2 jueves, tuvimos 2 reuniones de oración increíbles, hermano, hermosas. Y estuvimos aquí orando un rato, un tiempo, se nos pasó el tiempo rapidísimo y hablamos los nombres de Dios, ¿no? Jehová Sabaoth, el Dios, nuestro Dios guerrero, Jehová Nishi, nuestro estandarte, Jehová Rafa, nuestro sanador, Jehová Jireh, nuestro proveedor, Jehová Sidkenu, nuestra justicia, Jehová Makadesh, nuestra santificación, Jehová Shalom, nuestra paz. Ese es el Dios que nos presenta la palabra. Cuando estudiamos la palabra, número 1, conocemos su voluntad. Número 2, conocemos su carácter. Número 3, nos va bien. Josué capítulo 1, versículo 8. Muchos se saben este versículo de memoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué vas a hacer, hermano? Meditar en él. ¿Para qué? Para que guardes o cumplas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque, escucha, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Déjame decirte, no somos prosperados solo porque asistimos a una congregación. Ven a la iglesia. Ven a la iglesia y ocupa una silla y Dios te va a bendecir, Dios te va a... No. Por eso no eres prosperado ni bendecido. ¿Está bien? No somos prosperados solo porque confesamos o decretamos o declaramos, ¿no? Está muy de moda eso de decretar. Decreto que me va a ir bien, decreto que Dios me va a bendecir. Tengo 3 mujeres, pero decreto que no me van a cachar, ¿no? Decreto que mi mujer nunca se va a dar cuenta que tengo a otras 2, ¿no? O sea, no.
Decreto que me va a ir bien, decreto que Dios me va a bendecir en mi trabajo, aunque estoy haciendo tranzas y le robo al jefe. Y no pago mis impuestos y le robo al fisco, pero decreto que Dios me va a bendecir y me va a prosperar y yo voy a ser un hombre de éxito en medio de todas mis tranzas. Así es, hermano. No. No somos bendecidos solo porque decretamos o confesamos o solo porque asistimos a una congregación o solo porque nos decimos cristianos. Somos prosperados, dice ahí la Biblia, que somos prosperados cuando escudriñamos y vivimos la palabra de Dios. Todo nos sale bien. ¿Por qué? Porque, vuelvo a lo mismo, porque hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí dice, hermano, que debes pagar tus impuestos. Hermano, ¿dónde dices? Primera de Daniel, capítulo 4, verso 2, pagarás tus impuestos. No es cierto, ¿verdad? Pero aquí dice que debes pagar tus impuestos. ¿Dónde dice? Cuando Jesús se voltea con Pedro y dice, ¿de quién es esta moneda? Y dice, del César. Y dice, bueno, pues al César dale lo que es del César. Y a Dios tienes que darle lo que es de Dios. Cuando la Biblia dice que debemos ser justos con nuestros empleados. Cuando la Biblia dice que debemos de trabajar como sirviéndole a Dios y no a los hombres. Entonces, cuando tú haces las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, te va bien, Dios te bendice, Dios te prospera. Ya no robamos. Ahora dice la Biblia que trabajamos y que lo hacemos como para el Señor. Ya no mentimos. Ya perdonamos, ya nos arrepentimos, ya buscamos darle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, como resultado de eso, somos bendecidos y todo nos sale bien. Ahora alguien puede pensar y decir, hermano, pero yo he hecho muchas cosas que la Biblia dice, yo he actuado bien y de repente vinieron los problemas y de repente vinieron las situaciones difíciles. Eso no tiene nada que ver con la bendición de Dios, eso tiene que ver con que Dios te quiere llamar la atención en algo, o que Dios quiere probar tu fe, o que Dios quiere llevarte a madurez. Hay muchas razones por las cuales puede venir cosas a tu vida malas en medio de la bendición de Dios. Hijo, pregunta y dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios solamente las cosas buenas y no las cosas malas? Amén. Número 4, somos bienaventurados. Esa palabra bienaventurado es dichoso o feliz. Apocalipsis capítulo 22 en el versículo 7. Dice, he aquí vengo pronto, dice el Señor. Bienaventurado el que guarda. Ahora, esa palabra guarda en griego es tereo, que tiene que ver con obedecer. Entonces, realmente lo que dice Apocalipsis 22:7 es, bienaventurado el que guarda o el que obedece las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado, dichoso, feliz, el que guarda u obedece las palabras de la profecía de este libro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué somos dichosos? ¿O por qué somos felices cuando leemos esta palabra, la estudiamos, la escudriñamos y la obedecemos? Porque la Biblia dice que esta palabra trae sabiduría a nuestras vidas. Y la sabiduría nos lleva a tomar buenas decisiones. Cuando no somos sabios, tomamos malas decisiones. Ay, hermano, yo le dije a mi marido, no, por ese camino no, ¿verdad? Y él dijo, no, ¿cómo que no? Y es terco, es necio, y se fue por ahí, y ahora tenemos problemas. Sí, porque no, su esposo no es sabio porque no tomó la decisión de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, escudriñar la palabra, leer la palabra, trae sabiduría y nos lleva a tomar buenas decisiones. Y la toma de buenas decisiones nos lleva a vivir con menos problemas. Así de fácil, ¿no? Ojalá así de fácil fueran las cosas, ¿no? Así de lógico.
Yo leo la palabra y esta me da sabiduría, porque digo, mira lo que Dios dice aquí, mira lo que encontré acá, mira lo que Dios pide de mí. Y entonces eso me trae sabiduría, y la sabiduría me lleva a tomar buenas decisiones. Hermano, no sabe de la que me libré, de no casarme con la lagartona aquella filistea, donde yo estaba necio y que sí, que dámela, Señor, que por favor, que te lo pido, la declaro, la proclamo, la piso. ¿No? Porque todo lo que pisara la planta de mis pies era mío, entonces yo la piso, Señor, para que sea mía. Pero al final Dios me habló, Dios me abrió los ojos, no me casé con ella, pasaron 5 años y hermano, no sabe qué agradecido estoy con Dios porque ya me hubiera divorciado. Escúchame, hermano, si casarte con un cristiano, yo déjame decirte, no es garantía, ahora menos con un pagano. O sea, si te vas a casar con un cristiano, cásate con un cristiano verdadero, cristiano que ame a Dios, ¿no? Pero escucha lo que la Biblia dice, escucha lo que la Biblia tiene que decir, porque te da sabiduría, te da inteligencia espiritual, y entonces eres bienaventurado, entonces eres dichoso o feliz. Número 5. Cuando estudiamos la palabra, difícilmente somos engañados o manipulados. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. Lo leo, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias fíjate, número 1, hombres corruptos de entendimiento, número 2, privados de la verdad, y número 3, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y luego termina diciendo, apártate de los tales. La semana pasada yo les hablaba acerca de gente que es engañada porque no lee la Biblia. Hablábamos acerca de los oídos sordos, los ojos ciegos para no ver, no darse cuenta que la gente está metida en una secta. Y déjame decirte algo, personas que no estudian y que no escudriñan la palabra son quienes caen fácilmente en las garras de estos engañadores que dice Pablo, son corruptos de entendimiento, son privados de la verdad y toman solamente el evangelio como una fuente de ganancia. Y difícilmente esta gente que ha caído en la garra de estas personas se pueden zafar de ellos porque los amenazan. Si tú te vas de esta iglesia, la maldición del osito Bimbo va a caer sobre ti. Vas a chocar, tu negocio se va a ir para abajo, tus hijos se van a enfermar y se van a morir. Cuidadito te vayas de esta congregación, cuidadito hables del líder porque se te chamusca la boca, ¿verdad? Y entonces la gente anda con miedo y la gente, no, hermano, no me puedo ir porque ya el pastor nos maldijo, ya nos dijo que si nos vamos, ¿verdad? Nos va a venir una enfermedad, nos va a venir una situación difícil y déjeme decirle, y el matrimonio fulano de tal se fue y así le fue. Se fueron, hermano, y les cayó la catástrofe. Sí, porque el fulano que está en autoridad sobre sus vidas los maldijo. Pero qué tristeza, porque la Biblia dice, apártate de ellos, sal corriendo de esos lugares. Pero la gente no lee. Y yo les decía la semana pasada, la gente tiene nada más comezón de escuchar algo novedoso, algo fantástico, algo increíble, ¿no? Y están ahí escuchando con comezón de oír y son ciegos, son sordos y no se dan cuenta que están siendo manipulados para hacer cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Yo estuve en un congreso alguna vez, yo les conté, de pastores, imagínate, hermano, de pastores.
Y empezó ahí una situación, la adoración estaba increíble. Yo recuerdo, ¿te acuerdas, Paquito? Los tipos que tocaban la alabanza y la adoración ahí en la iglesia, ¡wow! Se caía el cielo, hermano, y la cosa se puso increíble en la adoración en lenguas, y estábamos ahí cantando, pero de repente se sube un tipo, un pastor creo yo, y empieza a decir, hermanos, la unción de José, la unción de José está en este lugar. Y entonces yo dije, a ver, ¿y cuál es la unción de José? Y entonces ya empezaron a calmarse, todos se sentaron y él empezó a predicar y dijo, sí, hermanos, porque José, su padre, le hizo una túnica de colores ahí en el Génesis, y esa túnica de colores lo hacía profetizar, y esa unción de la túnica de colores está en este lugar. La unción de la túnica de José está sobre este lugar. Y todos, wow, amén, gloria a Dios. Y así se fue. Y de repente, aquí está Paco que no me deja mentir. Y entonces él también estaba ahí. Él era el que estaba predicando. No. No, y entonces dice, en un momento dado el pastor dice, y todos los que quieran esta mañana, esta noche, porque era una noche, esta noche la unción de la túnica de José para profetizar, vengan acá. Y hermano, los pastores corrían por encima de las sillas para llegar primero, para recibir la túnica de colores de José. Y yo lo veía y no lo podía creer. Y yo pensé, pero la túnica la rompieron los hermanos desde el principio. La túnica se la llevaron al papá con sangre diciéndole, ¿reconoces si esto es prenda de tu hijo? Y él dijo, sí, alguna mala bestia se lo devoró. Y entonces, ¿cómo reveló los sueños del copero y del panadero y luego del faraón si la túnica ya no la tenía desde 15 años o más atrás? Pero los pastores estaban ahí llorando y recibiendo la túnica de colores, la unción de la túnica de colores de José. Porque no leemos, porque no estudiamos, porque no escudriñamos, y fácilmente somos engañados, hermano. La gente viene conmigo y me dice, hermano, escuché en YouTube un predicador que dice que, yo decía la semana pasada, no, Chabelo es el anticristo. No le creas, no es verdad, es mentira. Todos los años salen diciendo, alguien siempre sale diciendo todos los años, hermano, que el mundo ya se va a acabar, ¿no? Y lo peor es que, bueno, lo puedes esperar de brujos o gente rara, ¿no? Con cosas raras. Pero lo peor es que salen pastores diciendo, este año sí, porque Dios ya me reveló. No, pero la Biblia dice que Jesús dijo que nadie, absolutamente nadie podía saber el día ni la hora en que Cristo iba a regresar por segunda vez. Otra vez me contaron que hay una congregación que está diciendo que hay padrinos de presentación. Si tú vas a presentar a tu hijo, puedes escoger a un padrino y a una madrina de presentación de tu hijo, ¿verdad? Entonces, hermana, yo quiero que usted sea la madrina de presentación de mi hijo, entonces vamos a ser compadres. ¡Wow! Pero ¿dónde dice eso la Biblia? Y entonces José y María llevaron a Jesús, y Zacarías y Elizabeth fueron padrinos de presentación de Jesús. Y eran compadres de José y de María. ¿Dónde dice eso, hermano? ¿Dónde dice eso? Al rato vamos a hacer tedeums, ¿no? Al rato vamos a hacer hacemos cosas raras, hermano. Porque no conocemos la palabra de Dios. Debemos escudriñar, debemos estudiar. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, ahí en el capítulo 1, en el versículo 6, dice, estoy maravillado. Fíjate las palabras que usa Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aclara en el verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que los perturban o los trastornan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice Pablo en el verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, llámese Gabriel o Miguel
O Moroni, que no existe Moroni en la Biblia, pero se lo inventaron los mormones, ¿no? O Moroni les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado. La palabra original es sea maldito. Anatema es maldito. Escucha lo que dice Pablo. Dice, si yo mismo les anuncio a ustedes un evangelio diferente al que ya está en la palabra de Dios, yo mismo entro en maldición. Wow. No, hermano, pero es que esto se lo reveló Dios a través de un ángel. No, pues no importa, porque la Biblia dice que si hay un evangelio distinto, diferente al que hemos escuchado, ese ángel, ese pastor, ese líder es maldito. Sea apóstol, sea profeta, sea pastor, sea maestro, sea lo que sea. Sea Pablo mismo, porque Pablo mismo lo escribe ahí. Se incluye en la lista. Y yo les decía la semana pasada y se los vuelvo a repetir el día de hoy, pero si no estudiamos la palabra, si no estudiamos la Biblia, ¿cómo nos vamos a dar cuenta del engaño? ¿Cómo vamos a descubrir el error? ¿Cómo vamos a descubrir que algo no anda bien? Y número 6, para terminar, nos hace libres. Fíjate, Juan capítulo 8, versículo 31. Cuando estudiamos la palabra nos hace libres. Dice el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, escucha la condición, serán verdaderamente, ¿qué cosa, hermano? No. Serán verdaderamente mis discípulos, primero, ¿verdad? Si ustedes permanecen en mi palabra, entonces eso los va a llevar a ser verdaderos discípulos. Y si son verdaderos discípulos, entonces, dice el verso 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Escucha, estudiar, escudriñar, conocer las escrituras nos hace libres porque las escrituras traen revelación y cambia nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Y como la escritura cambia nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, entonces hay sanidad interior. Hay liberación de espíritus inmundos arraigados por años en nuestro interior. Hay liberación de maldiciones generacionales. Y entonces, por lo mismo, son cambiados nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestro carácter. Y como consecuencia de eso, entonces somos libres. Somos libres de nuestras adicciones, somos libres de nuestras actitudes, somos libres de nuestra forma de actuar y de nuestro pensar contrario a la palabra de Dios. Necesitamos estudiar, necesitamos escudriñar. Los que levantaron su mano diciendo, hermano, yo claudiqué, yo te animo, te invito, te exhorto, te empujo, ¿no? A que sigas leyendo. Debemos estudiar la palabra de Dios porque la palabra de Dios tiene el poder para sacar la inmundicia de nuestra vida como en los tiempos de Josías. Pero también, escúchame, nos da a conocer la voluntad de Dios, nos da a conocer el carácter de Dios, hace que nos vaya bien, nos vuelve bienaventurados, no somos fácilmente engañados y nos hace libres. ¿Cuántos van a comenzar a leer a partir de hoy? ¿Quieren hacer un propósito firme de corazón esta mañana? ¿Sí? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.